Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, en esta ocasión vamos a hacer el Nikki que habéis visto en la portada. Yo tengo este en proceso para ir enseñándoos. Y la verdad que es muy bonito. ¿Por qué? Pues porque vale para todas las tallas, es flojito, lo podéis hacer en largo, lo que queráis, con manga, sin manga, con manga larga, como os dé la gana, ¿vale? Es muy fácil de hacer, en realidad solo lleva 4 vueltas y luego escoger la lógica. Como siempre os digo, el primer consejo, cafecito, tranquilidad, paz, papel y boli y ver el vídeo desde el principio hasta el final y vais apuntando. ¿Que con lo que tenéis apuntado no os sirve? Pues repetís el vídeo. No pasa nada. Yo os puedo asegurar que es mucho peor soltar que ver el vídeo un par de veces si no os apañáis, ¿vale? Por lo menos haceros una idea base de cómo funciona. Bueno, no tengo mucho que contaros. Sí, lo primero, si no estás suscrita, dale al clic y suscríbete. Para el verano me encantan las prendas, así que me dedico a hacer un montón. Tengo una salida de playa que os va a volver locas a todas, pero creo que ese es el momento de sacar este, ¿vale? También recordar, bueno, que si no sois asiduos a ver mi canal, en el canal tenéis ya por lo menos ciento y algo vídeos hay, ¿eh? Y la verdad que todos han resultado muy bonitos y hay cosas muy bonitas, son atemporales y se pueden hacer siempre. Y más, perdón que se me olvidan cositas. Abajo, en la descripción, debajo del vídeo, hay una pestañita, se llama descripción. Si pincháis ahí, vais a ver un montón de cosas. Tenemos un grupo que es una maravilla, se llama Esther y su mundo de crochet comunidad en Facebook. Y ahí nos ayudamos las unas a las otras una barbaridad. Igual vosotras empezáis este Nikki, yo que sé, sois de Brasil, y decís, pues yo no sé dónde conseguir este hilo. Y te dice otra chica, mira, pues yo lo he hecho y lo he hecho con tal y me ha quedado precioso. Y os vais apoyando un montón, ¿vale? Luego tenéis otra página también, pues que yo ahí lo que hago es recopilar esquemas, diseños, vídeos cortitos. También os invito a pasar porque si Dios quiere en poco tiempo voy a empezar a realizar pues vídeos cortitos. Hay muchos puntos que no se puede hacer un vídeo para YouTube, ¿vale? Y que son muy cortitos de explicar, entonces los voy a ir subiendo a Facebook, así que también os animo pues a que os paséis por ahí y os suscribáis. Y bueno, Instagram si queréis seguirme, bueno, pocas cosas más. Vamos a ver cómo vamos a realizar esto. Material que he utilizado. Mirad, lo tengo en la mano ahora mismito. Este material es un algodón egipcio de un número 5 y he utilizado un ganchillo de un 2,5, ¿ok? Este, como os digo, vais a poder hacerlo con el material que os dé la gana. Este es el que os aconsejo yo, ¿vale? Y luego, ¿cuánto hemos usado? Pues yo tengo una talla 40-42 el que estoy haciendo, una talla media, vamos a llamarla media, ¿vale? Una M, una G, entre M y G. Y he usado 500 gramos de este material, ¿ok? Bueno, poco más que deciros que vamos a comenzar, que os va a encantar. Bueno, vamos a empezar la labor. En esta ocasión no vamos a empezarla con cadenetas, vamos a empezarlo con otro sistema. Pues yo aprendí hace tiempo este sistema y depende en qué dibujo me gusta, ¿vale? Así que vamos a empezarlo con este sistema. Mirad, como siempre, hacemos el nudito de inicio y damos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Echamos hebra, vamos al primer punto, cogemos hilo, estiramos y hacemos un punto bajo. 3 cadenetas. Cogemos hilo, vamos a la primera, estiramos y hacemos un punto alto, ¿ok? Pero ya veis que estoy estirando un poquito el hilo, ¿vale? Venga. 3 cadenetas, vamos al primero, pasamos el ganchillo, estiramos un poquito y punto alto. Bueno, vamos a ir trabajando así, dependiendo del número que necesitéis vosotras, ¿vale? En mi caso, yo voy a dar 56 dibujos de estos. Llevo 4, trabajo hasta 56 y continuamos. Bueno, yo ya tengo los 56 grupitos, ¿vale? Lo he puesto recto, así que vamos aquí al primer puntito y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en espera y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí en el décimo vamos a poner un marcador. Marcador puesto. Desde aquí volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. En el 18 ponemos marcador. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el décimo, en el 10, ponemos marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el 18 ponemos marcador, ¿vale? Nos va a ser de gran ayuda, así que os lo aconsejo. Bueno, a partir de ahora. A ver, que se me ha enredado un poquito el hilo aquí, no sé qué he hecho. Vamos a ver. Desde aquí, venga, vamos a empezar con lo que es el dibujo. La primera vuelta. Vamos aquí, a este primer arco, ¿vale? En el primero hacemos un punto deslizado para salir desde dentro del agujerito. Aquí, al hacer estos puntos, nos quedan unos agujeritos en el centro, ¿vale? Las 3 cadenetas y el punto alto, pues nos quedan unos agujeritos. Bueno, tiramos con 3 cadenetas hacia arriba, que es un punto alto, y hacemos 2 puntos altos más. 1 y 2. Mirad, la secuencia va a ser la siguiente, ¿vale? 5 cadenetas. Saltamos 1 y en el siguiente arco, 1 nos lo saltamos. Y aquí en el siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos dentro del arco. Venga, 5 cadenetas. Venga, saltamos 1 y aquí en el siguiente 3 puntos altos. Cinco cadenetas. Saltamos un arco y en el siguiente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y 5 cadenetas. Mirad, para las mangas ya os he dicho que van a ser 2 dibujos, pues ya tenemos 1 y 2. Y aquí tenemos un marcador, ¿vale? Esta va a ser justo la esquina. Acabamos con 3 puntos altos, igual que empezamos, ¿vale? Este sería el dibujo. Aquí hemos hecho 3 puntos altos, igual como empezamos. En donde están las esquinas vamos a hacer 2 cadenetas y donde tenemos el marcador 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿vale? Esta es la esquina. Entonces vamos a empezar la siguiente vuelta igual que aquí, ¿vale? 2 cadenetas, 1 y 2. Y aquí empezamos otra vez la vuelta. 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 5 cadenetas. Saltamos 1 y 5 puntos bajos. 1. Esto ya es repetir, ya veis que es igual. 3, 4 y 5. Las 5 cadenetas. Saltamos 1 y 3 puntos altos. Bueno, esto es repetir. ¿Vale? Mirad, cada esquinita, a ver, los laterales. En los hombros, según las medidas mías, aquí en los hombros os tienen que salir 2 dibujos entre marcador y marcador, 1 y 2. Desde este marcador al siguiente marcador nos van a salir 4 dibujos, ¿ok? Para un delantero, por ejemplo, porque en realidad el delantero y el trasero se trabajan igual. Bueno, pues aquí nos saldrán 4 dibujos. Del siguiente al siguiente marcador nos saldrán 2. Y en los lados largos, de aquí a aquí, nos saldrán 4 dibujos de estos, ¿vale? Grupitos de 5. Estos grupos de 5 puntos bajos. En los hombros nos salen 2 y en el delantero y en el trasero nos salen 4. Venga, continuar toda la vuelta, que es muy sencillita. Bueno, mirad, vamos a acabar esta primera vuelta, ya la hemos terminado, con 1 y 2 grupos, porque aquí tenemos el tercero, ¿vale? Todas las vueltas, ¿cómo vamos a terminar? Todas las vueltas. Mirad, todas las vueltas vamos a terminarlas con una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta.
¿vale? Venga, vamos a empezar la vuelta número 2. Vamos a empezar la vuelta número 2. 1, 2 y 3. Dentro del arco, un punto alto, ¿vale? Y dentro de estas 3 de subida, otro punto alto. Ya tenemos un grupo, ¿ok? Venga, ahora vamos a hacer una cadeneta. Mirad, este dibujo se nos va a ir cerrando. Entonces, me agarro aquí y lo veis mal. Entonces, estos dos grupitos que separan al centro también se van a ir juntando. Bueno, pues para hacer eso, vamos al último punto del grupo, hacemos un punto alto y ahora hacemos 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Ahora 4 cadenetas, antes eran 5, en esta última donde ya son los 3 puntos bajos vamos a hacer 4. Dentro de los 5 saltamos el primero y hacemos los 3 del centro. 1, 2 y 3. 4 cadenetas. Repetimos, como queremos que esto se vaya quedando estrechito, bueno, pues antes de estos 3 hacemos 2 puntos altos, hacemos el grupito antes, ¿ok? Y un punto alto en el primero. ¿No veis? Este dibujo ya se nos va cerrando. Bueno, a la vez que uno se va cerrando, otro se tiene que ir abriendo. Esto la verdad que os puede parecer complicado, pero es muy fácil, ¿eh? Venga, pues hacemos una cadeneta, vamos al último, y aquí en el último vamos a hacer un punto alto. Y otra vez, como esto se va a ir cerrando, hacemos dentro del arco 2 puntos altos, vamos a ver que se me ha escapado, 1 y 2 puntos altos, 4 cadenetas, y donde tenemos los 5 saltamos el primero y en los 3 centrales hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y repetimos, esto lo vamos juntando, vamos estrechándolo, pues justo antes de llegar al grupo de 3 hacemos 2 puntos altos y justo al principio del grupo otro punto alto. Y vamos a seguir la técnica, una cadeneta, ¿ok? Y terminamos con un grupo de 3. 1, 2 y 3. Aquí, mirad, es donde tenemos el grupito de 3. Ahí van a ser las esquinas. Bueno, pues para hacer la esquina hacemos 1, 2 y 3. Saltamos al siguiente arco y hacemos 1, 2 y donde está el siguiente grupo, un punto alto. Esto yo os daría un consejo, que pongáis marcadores, ¿vale? Aquí en la tercera ponéis un marcador, cuando subáis otro marcador. A partir de la siguiente vuelta lo vais a ver muy claro, ¿vale? Pero igual estas dos os equivocan un poco donde tiene que ir la esquina. Bueno, y ahora es repetir. Ya hemos hecho esta esquinita, mirad. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Pues la misma técnica que hemos seguido aquí, tenemos que seguirla todo el tiempo. Y recordar, mirar, el siguiente grupo de 3, pues tenemos que hacer la otra esquina. Recuerda, aquí poner marcador, ¿ok? Venga, pues vamos a terminar esta vuelta que es muy facilita. Bueno, vamos a empezar la tercera vuelta, ¿vale? ¿Cómo acabamos la segunda? Todas las vueltas las acabamos igual, con 3 puntos altos, una cadeneta y en la tercera cadeneta de donde empezamos un punto alto. Venga. Bueno, vamos a por la tercera vuelta. Vamos a empezar con 1, 2, 3 cadenetas. En el arco, un punto alto y en el primer punto, un punto alto. Bueno, ahora donde dejamos aquí esta cadeneta, hacemos 1, 2 cadenetas, doble hilo y en el huequito, doble punto alto. Sacamos una vez, sacamos 2 y sacamos 3.
2 cadenetas. Esta vamos a ir cerrándola, ¿ok? Si veis, vamos a hacer esto y en el otro lado así. Bueno, vamos aquí a la última y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos, ¿vale? 2 cadenetas, doble hilo y aquí en el centro de los 3 puntos un doble punto alto. 2 cadenetas, antes del dibujo, 2 puntos altos y en el último punto del bloque de 3 un punto alto. Ya tenemos los 3. 2 cadenetas, doble hilo y en el agujerito, doble punto alto, 2 cadenetas, en el último bloque, en este de aquí, vamos al final. Os puede parecer complicado, ¿eh? Yo os daría un consejo. Ahora os voy a dar un consejito. Un punto alto, donde vamos a ir cerrando 1 y 2. 2 cadenetas y doble punto alto en el punto bajo. 2 cadenetas. Como es que yo lo veo muy fácil, pero no sé si lo estoy explicando bien. Uno se va a abrir a la vez que el otro se va a cerrar, ¿vale? Entonces, si este se está abriendo, este, donde tenemos los 3 puntos bajos, es el que se va cerrando. Así que lo hacemos antes del bloque. 1, 2 y aquí en el último 3, 2 cadenetas, en el centro doble punto alto y 2 cadenetas. ¿Ok? Espero que se esté viendo bien porque es facilito. Mirad, aquí tenemos ya el grupo de 3, ¿verdad? Aquí teníamos 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos. Y aquí es donde os he dicho que pongáis marcadores, porque es muy importante que pongáis marcadores porque si no luego os perdéis. Bueno, pues entonces, como esta es una esquina, hacemos punto alto y en la esquina ahí en el centro hacemos 1 y 2 puntos altos, las 3 cadenetas y también son 3 puntos altos, 2 en el arco, 1 y 2 y aquí justo al inicio del siguiente bloque 3. Y repetiríamos otra vez, mirad, ya tenemos 2 esquinitas, una aquí y otra aquí. Ahora es repetir. 2, doble punto alto, 2. Grupo de 3, 2, doble punto alto, 2. Grupo de 3. ¿No veis? Es repetir y repetir esta secuencia y recordando que en las esquinas tenemos que hacer 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. El consejito que os quería dar. Igual al principio hasta que cogéis el truco, la verdad es que es súper sencillo, yo sé que os va a dar miedo. Es muy sencillo. Hasta que cojáis el truco, pues no deis tantas... no lo hagáis tan grande. Hacer, por ejemplo, en la delantera y en la trasera 2 y en los laterales de las mangas 2, ¿vale? Un cuadradito, simplemente hasta que cogéis, hasta que hagáis los dibujos como esto y luego ya empezáis con el Nikki, porque es así de sencillo. No tenéis más que aprenderos 4 vueltas, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente. Bueno, vamos a ir acabando la vuelta número 3. Recordad siempre, siempre ya, 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos en las esquinas. Y para terminarlas, una cadeneta y un punto alto en la tercera cadeneta de subida, ¿vale? Venga, empezamos con la cuarta. 3 cadenetas, un punto alto y un punto alto en la primera del grupo. Ok, mirad, ahora, como ya os he dicho, uno se va a cerrar y el otro se va a abrir. Como este se está cerrando, ¿no veis que el dibujo va así hacia aquí? Pues el otro se está abriendo. Donde tenemos el doble punto alto, vamos a hacer 5 cadenetas, 5 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos, 1. En el doble punto alto, 2 y en el arco, el tercero. 1, 2, 3, 4 y 5.
Repetimos, aquí el dibujo se está cerrando. Bueno, pues entonces tenemos que ir al último punto alto, ¿vale? Bien. Hacemos un punto alto en el arco. Hacemos 2, 1 y 2 y separamos con una cadeneta. En el arco volvemos a hacer 2, 1 y 2 y en el primero un punto alto. ¿Ok? Mirad, ¿no veis? Ya este dibujo se va cerrando. ¿No veis? Aquí, en cambio, para que uno se cierre, otro se tiene que abrir. Entonces, hacemos 5 cadenetas, donde hicimos el doble punto alto, antes un punto bajo. En el doble punto alto, un punto bajo. Y en el siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Como este es el que se está abriendo, además nos va a llevar la guía al mismo, ¿vale? Este se abre, vamos al último. Punto alto en el arco y otro punto alto en el arco. Una cadeneta y aquí punto alto en el arco, punto alto en el arco y punto alto. 5 cadenetas, donde tenemos el doble punto alto, antes un punto bajo, en el doble punto un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. 5 cadenetas y mirar, ya estamos llegando a la esquinita. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la esquina? Como siempre, en el último, punto alto, en el siguiente, punto alto y punto alto. Las 3 cadenetas y los 3 puntos altos, 1 y 2 en el arco y el tercero en el primero, ¿ok? A ver si se va apreciando un poquito más el dibujo. A ver, y a la vez que uno va así, el otro va así. La lógica es que donde vamos abriendo aparezca otro dibujo y donde vamos cerrando cerremos uno de los dibujos, ¿vale? Bueno, pues continuamos toda la vuelta hasta llegar al final. Bueno, estas son las 4 vueltas que tenemos que repetir todo el tiempo, ¿vale? Mirad, vamos a acabar las vueltas, siempre recordar en las esquinas una cadeneta y en la tercera de subida un punto alto y tendríamos la vuelta, siempre acabamos igual todas las vueltas, ¿vale? Y siempre vamos a hacer el mismo recorrido, 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Venga, a partir de aquí es repetir. Vamos a hacer los mismos puntos que hicimos en la primera vuelta, pero claro, antes teníamos arcos, ¿no? Y ahora tenemos dibujos, pero el recorrido es completamente igual. Bueno, ¿dónde estoy? Aquí, bueno, pues empezamos la vuelta con las 3 cadenetas, un punto alto y un punto alto en la primera del grupo. Bien, y ahora hacemos igual que abajo. Antes abajo eran 5 cadenetas y luego eran 5 puntos bajos. Bueno, pues a partir de ahora, esos 5 puntos bajos los vamos a hacer de la siguiente forma. En el grupo de 3, justo antes, un punto bajo, en el siguiente, punto bajo, 2, en el siguiente, punto bajo, 3, en el siguiente 4 y cuando acabemos, aquí en el arco, el quinto, ¿ok? 5 puntos bajos. Ahora nos tocarían 5 cadenetas y aquí, en el grupito que tenemos, como tenemos 2 grupos, vamos a hacer el primer grupito que hicimos aquí también, ¿ok? Hicimos 5 y luego un grupo de 3. Bueno, pues para hacer este, vamos al último del grupo, hacemos un punto alto, en el centro un punto alto y en el primero un punto alto, ¿ok? Es el mismo dibujo que hicimos en la primera. En la siguiente vuelta pues haréis lo mismo. Si aquí salíamos con una cadeneta y 3 puntos altos, pues aquí haremos completamente igual. Mirad, vamos a seguir haciendo esto de aquí un poquito más. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Vamos a estas 3. Antes de hacerlas, un punto bajo, luego hacemos las 3, 2, 3 y 4 y cuando acabamos la última, 5, las 5 cadenetas y aquí en el primer bloque, en el último punto, punto alto, en el centro un punto alto y en la siguiente
punto alto, ¿ok? Es así de sencillo. El siguiente, pues ¿cómo haríamos? Completamente igual que hicimos aquí. Acabaríamos el dibujo, una cadeneta y empezaríamos con este grupito, el grupo de 3, las 5 cadenetas, los tres puntos bajos, las 5 cadenetas, perdón, 4 cadenetas, no me quiero equivocar, 4 cadenetas, 3 puntos bajos, 4 cadenetas, ya es ir repitiendo. ¿Hasta dónde? Pues muy sencillo, hasta que vosotras al doblar la prenda, esto es la manga, ¿ok? Si nosotras doblamos la prenda, cogemos el ancho y doblamos. Esta es la manga. Bueno, pues tendremos que ver si así nos vale. En el momento en que nos valga, nos vamos a ir parando, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar haciendo este dibujo que os sigo explicando. Bueno, a ver, yo voy a dejar de trabajar aquí. Mirad, yo es que estoy haciendo otro, ¿vale? Entonces no quiero hacer muy largo ni nada. Mirad, yo voy a dar, este lo voy a contar como medio, ¿vale? Entonces, hacia abajo voy a dar lo que son 3 dibujos. Y aquí en el tercero es donde voy a empezar a ampliar para que esto me quede recto y de aquí para abajo seguir en recto, unir mangas y demás. Bueno, yo voy a explicaros cómo se hace ahora, ¿vale? Pero no os preocupéis que luego con un papel y un boli os voy a decir, pues, si vosotras necesitáis más talla o menos talla, cómo vais a hacerlo, ¿vale? No os preocupéis que luego lo dejo apuntadito. Bueno, vamos a terminar siempre en la vuelta, en la primera vuelta, ¿vale? En la que tenemos los 5 puntos bajos, 5 cadenetas y 3 puntos altos. Demos los dibujos que demos, o sea, el largo que vosotras necesitéis, pero siempre acabamos en esta vuelta. A partir de esta vuelta, lo que vamos a hacer es lo que decimos, cerrar el rombo y a partir de aquí, en el que abre, que sean solo puntos altos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mirad. Empezamos a trabajar desde la esquinita, como siempre, con las 3 cadenetas, un punto alto, y a partir de aquí vamos a dar punto sobre punto, ¿vale? O sea, aquí hay un punto alto, pues punto alto. Vamos a ver si puedo poner el ganchillo. Punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Vamos a dar siempre, mirad, donde tenemos los 3 puntos altos, vamos a dar siempre antes de los puntos 2 puntos y después 2 puntos. Vale, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar 2 puntos más. 1 y 2. Bueno, en el centro, ¿cómo vamos a hacer? En el centro vamos a hacer el dibujo como siempre. Nos tocaría, si estamos en el de 5 puntos bajos, pasamos al de 3 y serían 4 cadenetas y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Y ahora, donde tenemos los 3 puntos altos, vamos a hacer 2 puntos antes, 1 y 2, luego vamos a dar los puntos que corresponden, punto sobre punto, y 2 puntos más, ¿no veis? Aquí ya estaríamos cerrando el rombo y estaríamos abriendo los puntos altos. Una cosita a tener, pero muy en cuenta, porque yo me he perdido 2 veces, o sea, y esto solo vamos a hacer en la parte de delante y en la parte de detrás, porque las mangas van a seguir teniendo el mismo dibujo. Aquí vais a trabajar pues como si tocaría la vuelta número 2, ¿vale? Vamos a hacer otra cosita. A esta vuelta, donde empezamos a ampliar, la vamos a llamar vuelta número 5, porque luego vamos a ir repitiendo y así para que os quede más claro. Esta sería la vuelta número 5. De aquí a aquí hemos estado repitiendo de la 1 a la 4, lo que hemos querido. Y en las mangas vamos a hacer de la 1 a la 4 hasta el final, ¿vale? Pero aquí, a partir de esta que hemos ampliado, la que tiene aquí 7, luego 4 puntos bajos, perdón, 4 cadenetas, 3 puntos bajos y 4 cadenetas, y luego otra vez 7, vamos a llamarla vuelta número 5. La siguiente 6, la siguiente 7 y la siguiente 8, ¿ok? Venga, vamos a continuar. Bueno, la vuelta número 6, como siempre, empezamos con 3 cadenetas, punto alto, y trabajamos punto sobre punto, ¿vale? Vamos a ir trabajando punto sobre punto.
Vamos a ver. Punto sobre punto. Recordamos que estamos cerrando dibujo. Entonces, como este tiene que ir hacia adentro, ok, nos va a quedar así. Damos cada bloque 2 puntos más. 1 y 2. Aquí en el centro, pues con el dibujo que nos corresponde siempre después de que estamos acabando con 3 puntos bajos, nos tocan 2 cadenetas, doble punto alto y 2 cadenetas, ¿ok? Y repetimos antes del grupo y después del grupo 2 puntos altos, 1 y 2. Y seguimos trabajando todo el bloque, vamos a ver. Vamos para acá. Y repetimos justo aquí al final. Este es el bloque que se va a ir ampliando. Entonces hacemos 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, las 2 cadenetas, doble punto alto en el centro, 2 cadenetas y comenzamos el siguiente bloque ampliándolo. Con 2 puntos altos al principio, recorremos todo el dibujo y 2 puntos altos al final. Recordemos que esto solo lo hacemos en la parte de delante y en la parte de detrás, ¿ok? Mirad, aquí estamos siguiendo en las mangas el dibujo normal, porque la manga va a tener el mismo dibujo hasta llegar a la altura que necesitemos. Bueno, comenzamos la vuelta número 7, como siempre, las 3 cadenetas, el punto alto y un punto alto en la primera. Aquí ya vamos a seguir dando punto sobre punto, porque es así de sencillo. Simplemente es donde tenemos los puntos altos, es ir aumentándolos, ¿vale? Ya no tenemos que ampliar otro dibujo. Simplemente queremos dejarlo recto. ¿Ok? Bueno, a ver. Y es que es tan sencillo como esto. Esta vez, para ir cerrando lo que es el dibujo, cuando acabamos todos los puntos altos, damos 2 puntos altos más, 1 y 2, una cadeneta y como siempre 2 puntos al principio del grupo de puntos altos y 2 puntos más siempre al final, ¿ok? Recordar, esto solo se hace en la parte de adelante y en la parte de atrás. Las mangas se realizan completamente igual. Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, como ya os he dicho, ¿cómo vamos a calcular si empezamos a hacer este dibujo o no? Bueno, yo en realidad tampoco me gustan las prendas muy prietas, ¿vale? Entonces al medirme aquí, pues como ya me daba, y aunque sería un poquito prieto, daros cuenta que todavía nos quedan darle 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿vale? Entonces 4 vueltas, la verdad que nos da bastante amplitud a las mangas y a todo. O sea, siempre, aunque os quede un poquito prieto, lo dejaríais ahí. Que no estáis muy seguras. Bueno, hay otra técnica. Este dibujo, cada dibujo son 16 puntos, ¿vale? Pues mirad, hacemos lo siguiente. Ponemos un marcador, contamos 16 puntos y ponemos otro. Medimos, mirad, en mi caso, yo tengo 6 centímetros. Tenéis que multiplicar esos 6 centímetros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenéis que medir por 16, ¿ok? 6 por 16. Esos son los centímetros que os va a dar luego en el contorno del pecho, ¿vale? Así que no lo veo mayor complicación. Si con ese contorno veis que no os da, o sea, que cuando llegáis aquí o medís esto y veis que con este contorno no os va a dar, lo que tenéis que hacer es, en vez de hacer solo los 3 dibujos que he hecho yo hacia abajo, pues dais 4. Empezaríais a hacer en el cuarto este triangulito, ¿vale? Antes de llegar a lo que son las mangas. Bueno, vamos a empezar a unir para las mangas. Mirad, yo aquí ya os he dicho que solo he hecho 1 y 2 dibujos, ¿vale? Pero en el original, pues bueno, en este que estoy haciendo para mí, he hecho 3, ¿vale? Lo que pasa es que no me quiero enrollar otra vez mucho porque es mucho trabajo. Bueno, pues he hecho 1, 2 y 3 dibujos hacia abajo, ¿vale?
y luego ya en el tercer dibujo, cuando lo estoy terminando, es cuando he empezado el plano, ¿ok? Venga. Bueno, estamos en la vuelta donde tenemos 15 puntos altos y una cadeneta. Venga. Vamos a unir ya para las mangas. Desde aquí hemos hecho, a ver, vamos a acabar esta vuelta. Recordemos que en las mangas el dibujo sigue normal porque luego vamos a seguir con el dibujo hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, en la parte delantera y trasera ya estamos con 15 puntos altos y una cadeneta. Echamos cadeneta y como siempre hacemos un punto alto en la esquinita. Bien, ¿cómo vamos a unir las mangas? Bueno, pues mirad, cogemos la manga, doblamos así, ¿ok? Aquí es donde va a ir la manga. Mirad, pasamos el ganchillo por este, o bueno, me da igual, o por el otro. Tenemos que unir los dos, ¿vale? Por este agujerito y por este. Sacamos el hilo y hacemos 3 cadenetas. Mirad, ya hemos unido la manga, ¿vale? O sea que es bastante fácil, ¿verdad? Bueno, pues a partir de aquí simplemente es ir haciendo punto sobre punto. Ya no tenemos que dar ni más aumentos ni más disminuciones. Ah, sí, que se me olvidaba una cosita en esta vuelta. Bueno, iríamos punto sobre punto. Mirar, aquí contando, este que hemos dado nos tiene que dar 16. Mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que el dibujo es de 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿ok? Empezaríamos otra vez, pues como aquí hemos empezado, por decirlo así, también un agujerito, pues otra vez aquí, donde tenemos el agujero, hacemos un punto alto y vamos punto sobre punto. ¿Qué vamos a hacer al llegar al otro lado? Bueno, pues igual imaginaros, a ver, que estoy aquí, que salgo desde aquí. Es que me estoy liando bastante con los vídeos y no me da tiempo. Bueno, imaginaros que ya estamos llegando aquí con los puntos altos. Bueno, pues una vez terminada la vuelta todo de puntos altos, cogemos el hilo. Cogemos esta esquinita. Donde es la manga, cogemos y hacemos esto, ¿vale? De esta forma, esto nos queda aquí la manga. Pasamos también por la otra. Hacemos un punto alto y ya vamos también punto sobre punto. Podéis ir contando. Este que hemos hecho la unión es el primero. Contaríamos 1, 2, iríamos contando, ¿vale? Y recordar, aquí en este huequito también va un punto alto. Bueno, ya de aquí para abajo es ir trabajando puntos altos. ¿Cuánta medida? Bueno, pues la que a vosotras os guste, no tengáis problema en eso, ¿vale? Simplemente, pues cuando lleguemos aquí al otro lado, como siempre, la cadeneta, la tercera cadeneta de subida, ahí hacemos un punto deslizado, lo unimos, salimos con 3 cadenetas y vamos dando vueltas en puntos altos, ¿ok? Venga, vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos a hacer ahora, de aquí para abajo ya os he dicho, pues tenéis que hacer hasta la largura que vosotras queráis, ¿vale? Ahora vamos a hacer esas franjas que nos vienen en el centro, que están sueltas, ¿vale? Que son rombos sueltos. En realidad es hacer este dibujo, pero a la inversa. Entonces aquí antes recordáis que empezábamos con 15, o sea, eran 15 puntos altos, una cadeneta, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a empezar y hacer lo mismo. Vamos a hacer 15 puntos altos y una cadeneta. Pero mirad, vamos a hacer una cosa para que a la hora de unir los puntos en la vuelta nos quede bien, ¿vale? Vamos a hacer 2, 4, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. No vamos a hacer los 15, ¿vale? Porque así a la hora de cerrar siempre nos cuadra. Hacemos una cadeneta, saltamos un punto y vamos al siguiente. Haríamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15 puntos altos. Una cadeneta, saltamos un punto y repetiríamos otra vez los 15. Como aquí hemos dado 9, pues cuando terminemos la vuelta, aquí nos quedarán 6 puntos altos por hacer, ¿vale? Pero de esta forma no tenemos que hacer cosas raras de unión. De esta forma nos cuadra siempre bien y no tenemos ningún problema. Bueno, vamos a continuar así toda la vuelta. Luego haremos esta, o sea, iremos como a la inversa, ¿vale? Luego cada vez tendremos menos puntos, ¿vale? Para ir formando el rombo. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, como siempre, hacemos un punto deslizado, salimos con 3 cadenetas y bueno. Aquí ahora lo que vamos a hacer en estos grupitos, mirad, aquí tenemos 15 puntos altos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a quitar siempre de estos 15, 2 de un lado y 2 del otro. Así que vamos a ir trabajando puntos altos, dejando los 2 últimos sin hacer, ¿vale? Vamos trabajando. Mirad, y estos 2 últimos de aquí los dejamos sin hacer. Hacemos 2 cadenetas y aquí vamos a hacer el doble punto alto. Esa es la inversa de lo que hicimos arriba. Ahora, 2 cadenetas y dejamos sin hacer los 2 primeros. Vamos a ir trabajando y vamos a repetir. Dejaremos sin hacer también los 2 últimos. Los 2 últimos y los 2 primeros van a ir desapareciendo. Vamos a ver. En cada vuelta tendremos puntos altos, 4 puntos altos menos cada vez, ¿vale? Eso es igual que hicimos en la parte de arriba, pero a la inversa. Ahora haríamos, ¿no veis? Los 2 últimos sin trabajar, 2 cadenetas y doble punto alto. 2 cadenetas, saltaríamos los 2 primeros y seguiríamos trabajando los puntos altos. Venga, repasemos. Sería hacer en los bloques donde tenemos todos los puntos altos, dejaríamos de trabajar los 2 primeros y los 2 últimos en todas las vueltas, ¿vale? En la siguiente, los 2 primeros y los 2 últimos tampoco trabajaríamos. Y como vamos a crecer el dibujo, aquí haríamos 5 cadenetas, 3 puntos bajos y 5 cadenetas, ¿ok? Porque en realidad el dibujo es completamente igual al de arriba. Terminamos la vuelta número 10 con un punto deslizado, 3 cadenetas, venga, y empezamos otra vez. Vamos a hacer punto sobre punto, dejando los 2 últimos sin trabajar. ¿Ok? Estos 2 puntos últimos los dejamos sin hacer. Ahora hacemos 5 cadenetas. Vamos a este primer punto y hacemos 3 puntos bajos, ¿vale? 1, 2 y 3 puntos bajos. 5 cadenetas, saltamos 2 y vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta vuelta nos tienen que dar 7 puntos altos. Hacemos 5, vamos al doble punto alto y hacemos un punto bajo en el doble punto, punto bajo y en las cadenetas, punto bajo. Y repetimos las 5. Vamos a la tercera y comenzamos, ¿vale? Esto siempre es lo mismo, siempre es ir 2 hacia adentro para que esto cada vez se nos haga más pequeño y el dibujo cada vez nos crezca más. Bueno, pues a partir de aquí empezamos la siguiente vuelta con un punto deslizado, ¿ok? Y mirad, ahora ya donde tenemos 2, 4, 6 y 7 puntos nos van a quedar 3, así que subimos con 1, 2, 3 cadenetas, el segundo punto y el tercer punto. Y esta vuelta sería completamente igual que la vuelta número 1. Las 5 puntos, las 5 de cadeneta,
5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas, saltamos 2, vamos al siguiente y solo hacemos 3, 1, 2 y 3, bueno, dejamos los dos últimos sin hacer, como hemos hecho hasta ahora, 5 cadenetas, bueno, y los 5 puntos bajos, ya veis, ¿no? Esto se nos ha ido cerrando, ¿lo veis? Esto ya sería como estar en la primera vuelta, esta sería la primera vuelta, ¿vale? Completamente igual. Vamos a ver ahora cómo vamos ampliando. Bueno, y una vez de que hemos llegado a esta vuelta, a la vuelta número 5, pues tendríamos que volver a achicar, ¿vale? Pero vamos, a partir de aquí, donde tenemos las 3 puntos altos, vamos a repetir la vuelta. Me parece que son 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Para que nos vuelvas a quedar aquí otra vez puntos altos y solo nos quede un triángulo, o sea, perdón, un rombo, no nos quede lo que es el dibujo completo. Venga, pues vamos a continuar. Pues así es como nos va a quedar la pieza central. Repetimos. Esta va a ser como la vuelta, a partir de que nos queda un grupo de 3 y otro de 5, empezamos otra vez a ampliar igual que hicimos arriba, ¿vale? Sería la vuelta, a ver que yo me aclare. 4. Me parece que es la 5, 6, 7 y 8, ¿vale? La vuelta 5, 6, 7 y 8, a partir de aquí. Bueno, ahora ¿qué haríais? Pues dependerá un poquito el gusto que tenga cada una, ¿vale? Lo que sí, bueno, lo que sí, ¿no? Mirad el dibujo, lo vais probando y, por ejemplo, aquí ahora, pues puntos altos, ¿dais? Pues en las vueltas que queráis, podéis hacer otra tira, solo con esto, podéis hacer 3 tiras, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Podéis dar más vueltas de puntos altos o menos vueltas de puntos altos. Bueno, pues así de sencillito, vamos a ver cómo realizamos la parte de abajo. Bueno, ya para hacer la parte de abajo, la que lleva más dibujo hasta el final, ¿no? Hemos ido abriendo el dibujo en puntos altos, pues como hemos hecho la hilera de los rombos sueltos. Abrimos el dibujo completamente y luego a la altura de que tenemos lo que es la base de los 5 puntos bajos, 5 cadenetas y 3 puntos altos, abrimos el dibujo completo, como hacíamos en la parte de arriba, ¿ok? Desde aquí es igual ya que como hemos trabajado en la parte de arriba de la blusa. No tenemos ningún problema, seguimos con los rombos, podemos hacer un dibujo, podemos hacer 2, eso a vuestro gusto. Vamos a ver cómo terminamos esto de aquí. Pues mirad, yo ya he ido adelantando y es muy sencillito. Vamos a parar de trabajar donde tenemos los 5 puntos bajos, ¿vale? En la vuelta que van los 5 puntos bajos, que en realidad sería nuestra primera vuelta de siempre, ¿vale? Ya hemos puesto nombre a las vueltas, así que vamos. En el arco vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En los 3 puntos altos, pues 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos y en el arco 4. 1, 2, 3 y 4. Y donde tenemos los 5 puntos bajos, pues los 5 puntos altos, ¿vale? Simplemente donde van los arcos van 4 puntos altos en el arco y luego donde hay punto, pues un punto sobre punto. No tiene mayor dificultad. Cuando lleguemos al final cerramos con un punto deslizado y empezamos con lo que serían los abanicos. Bueno, y para hacer el borde es muy fácil, mirar, vais a salir con un punto bajo, pues donde vosotras hayáis terminado, un punto bajo y una cadeneta. Vamos a saltar 2 puntos, vamos al siguiente y hacemos 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, 1 y 2, todos dentro del mismo punto, ¿ok? Una cadeneta, saltamos 1 y 2 puntos, vamos al tercero y un punto bajo. Ya tenemos un arco, vamos a repetirlo. Una cadeneta, 1 y 2, vamos al tercero, ahí mismo hacemos 2 puntos altos,
2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadeneta, saltamos 1 y 2 y en el tercero un punto bajo. A ver si por algún casual esto no, cuando lleguéis al final no os casa, pues hombre, lo ajustáis un poco, ¿vale? Os saltáis una cadeneta o saltáis 3, ¿vale? Bueno, pues este es el remate que vamos a hacer. Aquí abajo vamos a repetirlo también en las mangas y vamos a hacerlo también en el cuello. Bueno, ¿cómo vamos a realizar la manga? Mirad, en esta vuelta hemos acabado todas, da igual cuántos dibujos hayamos hecho de largo, ¿vale? Hemos acabado todas en la vuelta donde tenemos los 3 puntos bajos y los 3 puntos altos a continuación. En el tercer punto alto atamos el hilo y de ahí salimos con 3 cadenetas. Ahí va, 2 y 3. Mirad, donde hicimos la unión para la manga, ahí hacemos un punto alto y en el siguiente grupo de puntos altos, ¿ok? En estos 3 hacemos el siguiente punto alto. De esta forma, estos 3 serían el dibujo que nos corresponde ahora, porque ahora tenemos un grupo de 3, las 5 cadenetas y los 5 puntos bajos, ¿vale? Esta es la primera vuelta que hemos aprendido a hacer. 4 y 5 y repetimos 5 cadenetas y aquí en el centro los 3 puntos altos. Bueno, esto ya llevamos haciéndolo mucho tiempo, ¿vale? Esto podríamos llamarle simplemente que es la primera vuelta del dibujo. Bueno, terminamos esta vuelta de la manga. La única diferencia que va a haber con el resto del Nikki es la forma de cerrarlo, ¿vale? De cerrar las vueltas y el dibujo. Bueno, hemos hecho los 5 puntos bajos, hacemos 5 cadenetas. Vamos a las 3 de subida y un punto deslizado, ¿vale? Pero para empezar la vuelta, no la empezamos desde aquí. Vamos siempre hasta el último punto, siempre vamos a acabar en un grupo de 3, ¿ok? Siempre, siempre vamos a acabar así. Y siempre haremos un punto deslizado, otro punto deslizado y empezaremos desde la esquinita, ¿ok? Y desde ahí pues haremos el punto alto, los 2 puntos altos que nos corresponden, ¿ok? Y el dibujo que nos corresponda. En esta ocasión pues para la segunda serían 4 puntos bajos y 3 cadenetas. El dibujo es completamente igual, ya os digo. Luego, como ya sabéis hacer el dibujo porque lleváis todo el vestido trabajándolo, bueno, pues es siempre igual. Cuando volvemos, acabaremos aquí con un punto deslizado y tendremos que seguir hasta aquí para empezar el siguiente grupo, porque si nos damos cuenta, durante todo el trabajo, siempre, 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 esto va en diagonal, así que no vais a tener pérdidas. Siempre es ir al siguiente, ¿ok? Siempre es ir en esta dirección. ¿Cuánto tiempo vais a hacer esto? Bueno, pues hasta la largura de manga que queráis. Y luego, para finalizar la manga, que yo aquí ya la tengo hecha, hacemos lo mismo que hicimos al terminar el vestido. Una vuelta de puntos altos, siempre acabamos donde están los 5 puntos bajos, ¿ok? Siempre en esa vuelta y luego puntos altos y la vuelta de abanicos. Bueno, vamos a hacer lo que es el cuello. Recordamos que habíamos empezado con unos arcos, ¿verdad? Pues mira, yo voy a coger cualquier parte de la blusa porque en realidad me da igual y me da igual donde queráis. Yo voy a coger desde donde tengo el grupo de 3 puntos altos, lo que es la manga raglan. Desde aquí he atado un hilo y mirar, es así de fácil. Subimos con 3 cadenetas, que es un punto alto. Hacemos, este sería el segundo y un tercero. Damos una cadeneta y vamos al siguiente, ¿ok? Al siguiente circulito que hemos hecho al principio. 2, 3 puntos altos, una cadeneta y vamos al siguiente. Sobre cada agujerito de estos que hicimos al principio, cada circulito, vamos a hacer 3 puntos altos separados por una cadeneta. Tendríamos que dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Bueno, terminamos esta primera vuelta, una cadeneta, y aquí en la tercera cadeneta de subida, un punto deslizado. Seguimos con puntos deslizados hasta llegar al arco, ¿vale? Para que nos quede centradito y sin problemas. Estamos en el arco, desde aquí. Punto deslizado. Y aquí ahora, en los agujeritos, es donde vamos a hacer
3 cadenetas y 2 puntos altos, las 3 cadenetas de subida, ¿ok? Los 2 puntos altos y una cadeneta. Repetimos, ahora vamos a trabajar los 3 puntos altos donde está el huequito. No tiene mayor misterio, ¿ok? Bueno, pues trabajar así hasta terminar la vuelta. 3 puntos altos y una cadeneta. Bueno, yo para el cuello solo he dado 2 vueltas de este dibujo. Si vosotras os lo probáis y pensáis que os queda desbocado, hombre, pues para gusto los colores, que siempre se ha dicho, le dais una vuelta más, ¿vale? Yo creo que para mí por lo menos esto va de sobra. A partir de aquí hemos hecho la unión, damos una cadeneta y mirad qué fácil va a ser. Dentro de este agujerito hacemos 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadeneta. Aquí, en el siguiente agujerito, un punto bajo. Una cadeneta y en el siguiente agujerito repetimos el abanico. Es completamente igual que lo que hemos estado haciendo para los bordes de la falda, ¿vale? Para la parte, de la falda, perdón, del blusón, para la parte de abajo y para las mangas. Aquí ya no tenéis ninguna dificultad. Dais toda la vuelta, llegáis aquí, punto deslizado, cortáis y listo. Bueno, y ya nada, con una cadeneta vamos aquí al punto bajo de inicio, hacemos un punto deslizado, cadeneta, cortamos y tiramos. Ya tenemos el cuellito. A ver, si queréis este cuellito también podéis cambiarle el ganchillo, ¿ok? Podéis ponerle si queréis un ganchillo más pequeño, pero yo creo que así está bien. Pero bueno, eso os lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Bueno, pues mirad, la verdad que queda una monada, ¿eh? A mí por lo menos me encanta. Esta es un pedido que me han mandado, por eso estoy haciendo el video tutorial. Y queda muy, muy bonita. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el tutorial. Ya solo os quedaría esconder un par de hilitos, ¿vale? Pues el de las mangas cuando hemos acabado, el de abajo. Y es muy, muy, muy sencilla de hacer. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad que me encanta porque la podéis hacer para cualquier talla, ¿vale? Entonces, pues bueno. Si no sabéis, como siempre, si os perdéis en algún punto, no pasa nada por sentaros un ratito, pues con un cafelito, una libreta y ir apuntando. Os lo digo siempre, el vídeo, recomendación principal, es que empecéis a verlo desde el principio hasta el final y vayáis tomando nota. Para mí, por lo menos, me resulta mucho más fácil. Y yo también he aprendido con vosotras, bueno, muchísimas cosas en videotutoriales, incluso rusos y tailandeses. Y poquito a poco, desacelerando el vídeo, viéndolo una vez, 2, 3, y con un poquito de conclusiones, pues al final salen las cosas, ¿vale? Bueno, chicas, si os ha gustado, como siempre, dejadme un like. Por favor, compartid las redes sociales, porque así de esta manera, pues a mí me apoyáis a que siga creando vídeos, porque si hago vídeos y no los ve nadie, pues la verdad que se me quitan las ganas de seguir haciéndolos. Y bueno, poco más, que os espero en el próximo. ¡Chao!